857 asesinatos, 379 sin resolver. La última víctima en 2009. Una deuda pendiente con miles de víctimas. Casi 1 millar asesinados, más de 100.000 exiliados, miles de extorsionados y una gran parte de la sociedad vasca amordazada por el miedo a ser señalada como cómplices de no colaborar con un proyecto político de liberación de un supuesto pueblo oprimido. Conferencia coloquio esta tarde en Portales 48 con quienes nos acompañan ya aquí en Más de Uno La Rioja. Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada, buenas tardes. Muy buenas tardes. Carlos Fernández Casadevante, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos, muy buenas. Buenas tardes. Una en Logroño y otro ahora en San Sebastián, tan a gusto, ¿no? Aunque no siempre ha podido estar en su tierra, tuvo que exiliarse a Madrid. Sí, bueno, pero mi familia quedó aquí, entonces llevo 23 años yendo y viniendo, sí. Y estoy aquí a punto de salir para La Rioja, para Logroño, sí. Bueno, Maite ya aquí en Logroño también tuvo que venirse, bueno, supongo que está muy a gusto, pero no era lo que hubiera pensado en un principio. Nos vinimos escapando, pero nos acogió esta sociedad maravillosamente y yo estoy muy, muy arraigada y muy contenta de mis vecinos y de vivir aquí. Supongo que Carlos en Madrid también tan a gusto, pero sí, no es lo que estaba previsto. No, eso no estuvo en ningún momento previsto, pero como Maite, encantado de estar en Madrid, una sociedad acogedora y de libertad, donde no hay problemas de identidad y no tienen esos problemas de saber quiénes son y quiénes no son, como existe en el País Vasco todavía. Fíjate, yo me acuerdo, Carlos, lo durísimo, o sea, la memoria que tenemos de cosas de otros. Yo recuerdo que era un drama, porque Carlos tenía una familia preciosa de muchos hijos y su mujer y sus hijos estaban en San Sebastián y él en Madrid, y la tortura que era para ti cuando ibas y venías. Yo lo recuerdo, Carlos, perfectamente. Yo recuerdo, por una parte, tu entereza, pero esos años y años y años de ir y venir, de no poder estar cada noche con tus seres queridos, lo recuerdo perfectamente, porque cuando nosotros tuvimos que irnos, pues nos vinimos todos. Y además trajimos al resto de la familia. Con lo cual, pues ya, bueno, pues aquí estábamos juntos, nos queríamos y estábamos muchísimo mejor, claro. Sí, en mi caso no fue posible porque mi mujer es hija soltera, no era funcionaria, por lo tanto, aunque era profesora en la Facultad de Derecho de San Sebastián, tampoco se podía trasladar. Era hija única, ¿no? No sé lo que he dicho. Si hija soltera. Yo me estaba quedando mirando a Maite, a ver. Hija única, perdón. Yo lo estaba analizando, cuando se entere. Hija única, entonces pues no se podía ir, ¿no? Entonces me tuve que ir yo solo y los primeros años fueron los más difíciles, ¿no? Porque pues eso era continuamente con el tren o el autobús y venir. Y bueno, pues como soy creyente, fueron años de combate con Dios y una vez que 2 años muy duros, cada vez que volví aquí, bueno, sobre todo cuando tenía que regresar, ¿no? El odio que yo sentía al ver a gente que iba hacia Madrid, pero porque eran empresarios o turistas, ninguno iba desplazado, forzado como yo. Y bueno, después de 2 años de lucha, pues decidí no plantear preguntas, aceptarlo y a partir de ahí me serené. Pero sí, es una experiencia dura, sí. Recuerdos, memoria, que esto no se olvida, es de lo que se va a hablar esta tarde y precisamente también se va a presentar pues el trabajo de Carlos Fernández Casadevante, ¿no? ETA y el nacionalismo excluyente, testimonios para una memoria veraz, porque hay todavía mucho que recordar, ¿no?, de todo esto. Sí, indudablemente hay que recordar todo, ¿no? Ha sido un desastre social, como has dicho tú al principio. No solamente son los asesinados, son las decenas de miles de desplazados, de expulsados de este territorio, los secuestrados, los 42.000 que estuvieron con escoltas, etcétera, etcétera. Es decir, ha sido un desastre social enorme y eso hay que recordarlo porque hoy la tendencia es a olvidarlo, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando tengo la ocasión de poder ir a los actos que organiza Maite en memoria de su hermano todos los años en Andoain, me llama la atención... De Joseba, sí, me llama la atención que ahora que no existe ETA y que no hay peligro en la vida de nadie, pues ni por esas los vecinos van a ese acto, ¿no? Somos siempre minoría los que asistimos allí. Pues eso es un reflejo de la sociedad vasca, ¿no? Sí, bueno, ahora el corro, antes se exponían muy, muy, muy lejos algunos vecinos, que yo creo que les daba miedo el venir al evento, pero lo escuchaban porque ponemos buena megafonía. Sí. Y ahora ya ves unos cuantos vecinos, una franjita,
que no viene, pero que está bastante cerca y notas que están en actitud de respeto. Pero es muy lento porque todavía sí, seguimos estando estigmatizados algunos de nosotros en ciertos pueblos. Pero fíjate, Carlos, tu libro coincide con el libro Transterrados, con el de La memoria en los detalles. Se están publicando muchos libros de testimonio que cuando los lees, la verdad es que es una memoria muy necesaria. Y es necesario plasmarla porque si no, dentro de unos años tal vez nos dirán que no, que todo eso era mentira. Entonces es muy importante que la gente vaya escribiendo todo eso que tiene dentro. Pero hay un problema adicional, y es que en el País Vasco ese tipo de libros pues no se difunden, ¿no? Son como libros prohibidos porque no es lo políticamente correcto, no es lo que se lleva ahora, ¿no? Ese es uno de los problemas. Y el otro, en cuanto a la memoria de las nuevas generaciones, yo, por ejemplo, en Madrid, pues mis alumnos se enteran de algo porque les hablo yo, pero hace no mucho estuve, por ejemplo, en Valencia impartiendo una charla, y yo cuando voy allí en la Facultad de Derecho siempre hago un recuerdo al profesor Groseta, que fue asesinado por ETA, y les pregunté a los alumnos, ¿pero vosotros sabéis quién era este profesor? Me dicen, no tenemos ni idea. Y yo, pues claro, pues el problema es ese, que la sociedad española tampoco se ha tomado la molestia de pasar el testigo a las generaciones siguientes, de informarles, de contarles. En el País Vasco es lógico, en el sentido de que recordar y hacer memoria significa cuestionar el proyecto político por el que mataron, por el que ETA victimizó, y su brazo político, es decir, el proyecto político nacionalista. Que por eso no hay aquí por eso esa memoria difuminada, o mejor dicho, esa Macedonia de memorias, ¿no? Mezclando cosas que son distintas. Fíjate, yo siendo todo eso cierto, casi te diría que lo peor de todo es que existe una tendencia en el País Vasco bastante poderosa de legitimar en parte, de quitar parte de la crueldad tremenda que significó esa experiencia colectiva de acoso. Y hay un parlamentario europeo que dijo en su día: los que hoy son considerados terroristas puede que mañana no lo sean. Todo depende de quién gane la batalla política. Ellos, la gente responsable de haber adoctrinado a niños para convertirlos en asesinos, que ahora pisan moqueta y tienen gran valor electoral, no han olvidado que quieren hacer una batalla política porque quieren reescribir el pasado a partir de tener poder en el presente y en el futuro. Y sin embargo, nosotros, el resto de la sociedad, que por supuesto hemos pasado página, que vivimos mucho más tranquilamente ahora que no nos persiguen, sin embargo no somos conscientes de que esa batalla política tiene un significado con respecto a lo que es el futuro de nuestra democracia. Sí, y no saberlo es tener una enorme vulnerabilidad para el futuro. Hablabas, Maite, de esos actos que año tras año se realizan en Andoain, coincidiendo con el aniversario del asesinato de tu hermano, de Joseba Pagazortundúa, y hablabas de respeto de algunos vecinos, pero una cosa es el respeto y otra cosa es el pedir perdón, que eso no llega, ¿no? Bueno, nosotros pusimos un buzón de la memoria, para que quienes habían sido partidarios de la persecución, de los asesinatos, de esas manifestaciones todos los días que pedían ETA matalos, gora ETA militarra, y zuek fascista, esarete terrorista, que era decirnos, nosotros, los acosados, nos llamaban fascistas y nos llamaban terroristas aquellos que lo eran. Es el mundo al revés. Ajá. Y pusimos un buzón y hubo algunas cartas. Hicimos también un buzón virtual y hubo algunas cartas. Pero también ha habido amenazas, también ha habido coacciones, también ha habido insultos, también ha habido maledicencias contra la familia, porque ya cuando no nos podían matar lo que querían era hacernos pasar como malas personas para que se justificase el que siguieran estigmatizándonos. O sea, algo muy retorcido. Desde luego. El mes pasado la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó el informe sobre el tratamiento de los 379 asesinatos de ETA que todavía no están resueltos, y la recomendación para que estos atentados sean investigados como crímenes de lesa humanidad, incluso antes de 2004, por lo que se considera que no están sujetos a prescripción ni amnistía. Un logro de alguna forma. Bueno, esas 40 páginas son 40 páginas para enmarcar, porque cuentan toda esa historia de que no era solo terrorismo, que realmente eran delitos de lesa humanidad, por lo que significaban de forzar el desplazamiento, de aterrorizar a todos a través de unos pocos, de un control social exclusivo, de una motivación política de eliminar el pluralismo político y la oposición, que ha quedado, la verdad, el constitucionalismo está débil en el País Vasco, ha quedado muy tocado. Claro que las cosas tienen efectos. Y el ver
ver el tema de la autoría inmediata, el pedir a la Audiencia Nacional a ver qué está pasando sobre el único caso señalado por delitos de lesa humanidad, que podría ser nuestro Nuremberg, por lo menos tener uno. Y bueno, están pasando muchas cosas, es largo de contar, pero el Parlamento sí que miró lo que la sociedad española no había mirado en varios días de una agenda muy completa, con jueces, con fiscales, con víctimas, con una visita al Centro Memorial de Vitoria que aconsejo a todo el mundo que pueda conocerlo, en fin, y algo de lo que Carlos ha hablado desde hace por lo menos 20 años. Sí, y luego, sin olvidar dos detalles. Uno, la oposición inicial del Partido Socialista a ese informe, y por otro lado, la actitud del Partido Nacionalista Vasco, que ya desde hace tiempo se opuso, manifestó su oposición en el Congreso de los Diputados a la consideración de los crímenes de ETA como crímenes de lesa humanidad. Pero fíjate, y a su imprescriptibilidad. Es decir, que eso también explica ciertas cosas. Pero fue muy importante que esas 40 páginas, que son para leerlas, las 40, son estupendas, es un libro, al final tuvieron un gran voto. Y eso es importante, porque al final eso va a quedar ahí. En cualquier momento, si hace falta hablar de radicalización violenta, si hace falta mirar experiencias horribles de las que hay que aprender para que no ocurran en ningún otro lugar, ahí está ese informe del Parlamento. Aparte de que podemos, todas las medidas que se piden, que son un montón, se pueden ir siguiendo. O sea, ahora hace falta tener esa conciencia vigilante de seguir trabajando, claro. Pues el debate está abierto y la conferencia esta tarde a las 7 en el Centro Cultural de Ibercaja. Maite, muchísimas gracias por acompañarnos. Carlos, que tengas buen viaje de San Sebastián aquí a Logroño. Nada, estás en nada. Sí. Muy bien. Un fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo también a vosotros. Mucho, Carlos. Hasta luego. Igual, adiós.